Entonces, la sarcómera se considera la unidad funcional del músculo estriado esquelético. Está conformada por un conjunto de proteínas que ahorita vamos a analizar. Y bueno, y su función como tal, pues es ejercer la contracción muscular. Una fibra muscular, como ya saben, pues está conformada por una sucesión de sarcómeras. Esta disposición que ya conocen, pues es lo que le da la característica al músculo de ser estriado. Entonces, en una fibra, pues vamos a observar que hay una serie de sarcómeras y la contracción de todas estas permite a su vez la contracción de la fibra, que en conjunto todas las fibras pues van a permitir también la contracción ya de un músculo como órgano. Entonces es la unidad funcional. La contracción se da de primera vez o de manera más sencilla en la sarcómera y de ahí vamos subiendo de nivel. Bien, vamos a dibujar una sarcómera y vamos a ver los elementos que nos interesan. Vamos a encontrar que la sarcómera está dispuesta más o menos así. Ok, y lo que pasa de un lado, pues pasa del otro. Entonces vamos a analizar los diferentes componentes que tiene. ¿Sí se acuerdan? Sí. Perdón que lo interrumpa, es que no hemos visto lo que dijo usted de interacción entre actina y miosina. El último tema que vimos fue lo de placa motora. Ahí lo vimos cuando hablábamos de los filamentos de actina que interactúan con las cabezas de miosina y el papel del ATP y el ADP. Lo vimos en la última clase. Ah, No ok, sé si no ok. estuviste. ¿Sí? ¿Es Sí, esto? ok. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Perfecto. No, ¿de qué? Bien. Ya se me fue. Ah, sí. Ok, entonces vamos a ver. Hablábamos precisamente en esa clase, ¿se acuerdan? Voy a hacer aquí un paréntesis. Que estaba la fibra nerviosa, la fibra muscular, se pega a la acetilcolina, se despolariza entre el calcio de aquí, que me permite sacar calcio de acá. Y dijimos que ese calcio lo íbamos a usar para la contracción. Y después lo que hablamos fue que existen los filamentos de actina que interactúan con las cabezas de miosina, que es una interacción de alta afinidad y que para que las podamos separar necesitamos hidrolizar moléculas de ATP. Vamos a ver a qué tiene que ver el calcio con esto y vamos a ver cómo están dispuestas estas dos proteínas y otras, ahora sí, en la sarcómera. Bien, entonces, precisamente de esas dos que hablamos, pues tenemos aquí a los filamentos de actina. Voy a poner aquí varios. Así. Mezclado igual. Ahí están los filamentos, ¿no? Esta proteína es la actina. Bien. La actina, al igual que la tubulina de la que vemos en los axones, pues va a estar en una forma globular que después forma núcleos y que la sucesión de núcleos va a permitir formar filamentos. Entonces, actina G, actina N y actina F, por la forma que van tomando. Una de las características de los filamentos de actina es su inestabilidad. ¿A qué me refiero con inestabilidad? Quiere decir que puede perder actinas o que se le pueden sumar actinas. ¿Okay? Son filamentos inestables. ¿Okay? Entonces, esta inestabilidad impediría una función adecuada. ¿Okay? Si observan, bueno, si a esta le resto, a este le sumo y a este también le resto, pues la sarcómera ya va a empezar a tener diferente longitud. Una de las características de las fibras musculares esqueléticas es que están muy bien organizadas. Si nosotros las viéramos al microscopio, pues podríamos ver precisamente que estas estrías o que los elementos de la sarcómera están dispuestos de una manera paralela y muy regular. ¿Ok? Entonces, si yo dejara que mis filamentos fueran inestables, pues mis sarcómeras en vez de ser así,
pues serían así. Ok, no estarían paralelas y estarían deformadas. Esto se parecería más al músculo liso, que tiene una contracción muy irregular, pero no es el caso. Entonces, yo tengo que evitar esta inestabilidad en mis filamentos para que siempre estén ordenados y para que mantengan una forma correcta. ¿Por qué? Porque de esta forma va a depender que la contracción se dé de manera adecuada. Entonces, tengo mis filamentos de actina y estos filamentos los voy a estabilizar. ¿Cómo los voy a estabilizar? Bueno, a través de otras proteínas. Entonces, lo que voy a hacer con estos filamentos de actina es ponerles unos tapones, ¿ok? En sus extremos. Y con estos tapones o cappings, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar que se sumen o que se resten actinas. Entonces, ya poniéndole el tapón en los extremos, ya no puedo pegarle más actinas aquí, por lo tanto va a mantener su longitud y su forma, y tampoco puedo quitarle actinas, por lo tanto va a mantener su longitud y su forma. Aunque el capping que se ubica de este lado se denomina CAPZ, es una proteína que lleva ese nombre. Lo mismo va a suceder de este lado. Recuerden que las sarcómeras van en espejo. Entonces, al filamento de actina, en su porción proximal o en su origen, le voy a poner una proteína que se llama CAPZ. ¿Para qué me sirve? Para estabilizar a los filamentos de actina en su extremo proximal. Del otro lado, voy a cambiar el color, le vamos a poner otro tapón. También es un capping, pero este se va a llamar alfa-actinina. Entonces llevamos ya 3. La actina me sirve para formar los filamentos que van a interactuar con la miosina. El CAPZ me sirve para estabilizar a los filamentos en su porción o en su segmento proximal. Y la alfa-actinina me sirve para estabilizar a los filamentos en su extremo más distal. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Bien, entonces, dadas las características de la actina y esa facilidad con la que se pueden unir o despegar sus subunidades, es que utilizamos estas. Y por esa razón es que a esta línea se le llama banda Z, porque está formada por la proteína denominada CAPZ. ¿Ok? Obviamente, aquí los estamos poniendo separados para que se entienda el esquema, pero pues hay cientos de filamentos pegados uno tras otro, por lo tanto se forma toda una línea de proteína CAPZ. Bien, ahora, ¿con quién van a interactuar estas proteínas? Bueno, pues vamos a tener acá. De aquí van a salir las cabezas de miosina. Ok, lo mismo para el otro lado, etcétera. Ok. Bien, esta es la línea M. De aquí salen las miosinas. Esta va a ser la miosina. Y recuerden, entre actina y miosina se va a dar el mecanismo que explicamos la clase pasada. Siempre van a estar o van a tender a unirse. Para que yo las despegue, necesito la presencia de ATP, lo hidrolizo y se dobla y se recorre un lugar. Entonces, con esta disposición, pues imaginen, si yo voy recorriendo todas estas cabezas de miosina sobre el filamento de actina y lo voy multiplicando por todo el número de interacciones que hay a lo largo de toda la fibra, eso es lo que me va a permitir que el músculo se contraiga. Bien, vamos a ver qué otras hay. Ahora, como decíamos, la sarcómera está muy ordenada y muy bien organizada, ¿ok? Y los segmentos son paralelos. Entonces vamos a ver cómo es que logramos que sean así de paralelos. Y para eso, bueno, vamos a tener aquí dos proteínas muy importantes. Tenemos aquí una proteína que se las voy a dibujar. Como si fuera una regla. Esta proteína se denomina nebulina. ¿Para qué sirve la nebulina? Determina la longitud de los filamentos de actina. Como ya les había mencionado, la actina va nucleando y después va formando filamentos y
puede tener esta inestabilidad que ya mencionamos, ya dijimos cómo se le quita, pero ¿hasta dónde va a crecer mi filamento? Bueno, la longitud de los filamentos de actina va a estar determinada por otra proteína que se llama nebulina. Entonces, lo que mida la nebulina es lo que voy a necesitar ir pegando de actinas para formar el filamento. Entonces, esta la dibujamos así porque, dicho de otra manera, funciona como si fuera una regla. Entonces, lo que mida la nebulina es lo que voy a formar de filamento. Si tengo una nebulina corta, pues el filamento actino va a ser corto. Si tengo una nebulina muy larga, el filamento va a ser largo. Y todas miden lo mismo, por lo tanto, obviamente en una sarcómera, ¿no? Por lo tanto, eso permite que la sarcómera sea regular. ¿Sí queda claro? Doctor. Sí, doctor. Oiga, disculpe, Bien. Sí, puso que la alfa-actinina se encuentra hasta, es, no se encontraba en la banda Z, bueno, que agarraba la actinina con la banda Z, digo, la actina no, con la banda Z. no, la que se ubica en la banda Z es el CAP-Z y la alfa-actinina se encuentra del lado opuesto. Por eso se denomina banda Z, porque está formada por la proteína CAP-Z. Que en algunos textos lo ponen que es igual, porque al final de cuentas sirven como tapón, y a veces dicen que es la misma proteína de un lado y del otro. Aun cuando su configuración fuera la misma, se les dan estos nombres de manera funcional. CAP-Z, la que está en la banda Z, y alfa-actinina, la que está en el extremo opuesto. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. De todas formas, las dos sirven como tapón para estabilizar. Bien, tenemos otra proteína muy importante. Déjenme ver qué color le pongo. Ok, bien. Después de que se da la contracción, se van a ir, bueno, más bien, durante la contracción se van recorriendo los filamentos, las cabezas de miocina sobre los filamentos de actina. Entonces, supongamos que tenemos una sarcómera con esta longitud. ¿Ok? De aquí a acá. Al momento de la contracción, ¿qué va a pasar? Pues obviamente se va a reducir su longitud. ¿Ok? ¿Cómo hago que regrese nuevamente a su longitud original? Bueno, aquí vamos a tener otra proteína muy importante que tiene forma de resorte. ¿Ok? Y esta se denomina titina. ¿Para qué me sirve la titina? Para que una vez que se da la contracción y se echan a andar los mecanismos de relajación, la sarcómera se expanda nuevamente a su longitud original. Entonces, así está en reposo, la contraigo, se reduce y después de echar a andar los mecanismos de relajación, la titina permite que nuevamente se expanda y regrese a su longitud original. Y eso obviamente permite que nuevamente pueda contraerse. Si se quedara así, pues ya no puede generar contracción. Si se queda así, tampoco puede generar contracción. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, vamos a ver otras proteínas que son muy importantes. Estas son, digamos, que las más importantes en cuanto a la configuración de la sarcómera. Entonces, repetimos, el filamento de actina y la miosina, que son las que van a interactuar para la contracción. La nebulina, que me determina la longitud de los filamentos de actina. La titina, que permite que la sarcómera sea elástica, que regrese nuevamente a su posición, a su longitud original. Y los dos tapones para estabilizar, CAP-Z en el extremo proximal y alfa-actinina en el extremo distal. Pero bueno, vamos a regresar al inicio. Y pues todavía no hemos hablado del calcio. Entonces, ¿qué tiene que ver el calcio con la contracción? Vamos a retomar esta parte. Vamos a manera de repaso. Está la fibra nerviosa, la fibra muscular. Ya sabemos qué pasa aquí. Se liberan. La acetilcolina se pega al receptor que es el N1 que ya dijimos y despolarizó la membrana. Eso me permite que entre calcio a través de un canal voltaje dependiente que es el DHP y eso a su vez me permite que salga calcio a través de un canal ligando dependiente que es el canal de rianodina. Y ahora ya tengo dentro de mi fibra grandes concentraciones de calcio. ¿Qué voy a hacer con este calcio? Bien, entonces tenemos al filamento de actina que va a actuar con quien dijimos, con las cabezas de miosina. ¿Ok? Ya saben, para que se separen necesito
que llegue el ATP y para que recorran necesito hidrolizarlo, formar ADP. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el calcio? Pues sucede lo siguiente, una vez que se incrementan las concentraciones de calcio, vamos a ver que van a interactuar con otras proteínas que son muy importantes. Por cada 7 moléculas de actina, yo voy a tener una proteína que se denomina tropomiosina. ¿Qué hace la tropomiosina? Bloquea los sitios de interacción entre actina y miosina. Recuerden, si yo las tuviera juntas libres, siempre van a tender a unirse. Entonces, para evitar esa unión, yo voy a poner una proteína que se llama tropomiosina. Bloquea 7 sitios activos. ¿Okay? Esto me va a permitir de alguna manera ahorrar ATP. ¿Por qué? ¿Qué necesito para que se separaran? Meter ATP, una molécula de ATP en cada una de las cabezas de miosina. Así las mantengo separadas sin necesidad de estar gastando ATP. Tengo una proteína que se llama tropomiosina. Y aquí, en uno de los extremos, voy a tener 3 proteínas muy importantes que se denominan troponinas, ¿okay? O complejo de troponinas. Son 3 que van a estar interactuando con una tropomiosina. Y vamos a ver qué es lo que hacen. De las troponinas tenemos 3. La troponina C, que debe su nombre al calcio. La troponina T, que debe su nombre a la tropomiosina, que es esta verde, que me sirve para evitar la interacción actina-miosina. Y tengo la troponina I, que se denomina así porque es inhibitoria. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a mandar el final para liberar un neurotransmisor. Ya sabemos que este me va a permitir que entre calcio de los túbulos T y que a su vez salga calcio de mi sistema reticular, de mi retículo sarcoplásmico. Pero vamos a ver qué es ese calcio. 2, 4, 6, 7. Bien. Entonces vamos a poner otra vez aquí. Entonces aquí tengo mis troponinas, la C, la T y la I. Entonces, una vez que yo consigo que incrementen los niveles intracelulares de calcio mediante la salida de los retículos a través de los canales sensibles a renina, este calcio se va a venir a pegar aquí. Recuerden que el calcio normalmente no va a estar libre en el citoplasma, siempre se va a unir a una proteína. En este caso, todo este calcio que estoy liberando se va a venir a unir ¿a quién? A la troponina C. Por eso se le dio ese nombre, porque es la que va a captar al calcio. ¿Qué hace la troponina C una vez que se le pega el calcio? Bueno, va a activar a otra proteína, que en este caso va a ser a la troponina T. Y recibe el nombre de T porque interactúa con la tropomicina. ¿Qué le va a hacer a la tropomicina? La va a desacoplar de aquí. Entonces, la entrada de calcio me permite quitar a las tropomiosinas. Y en el momento que yo quito las tropomiosinas, ¿qué creen que pasa? Ya lo hemos mencionado muchas veces, se pega la cabeza de miosina al filamento de actina. Entonces la tropomiosina me permite que estén separadas. Una vez que entre el calcio, se pegan y ahora sí que voy a necesitar pues, lo que hemos venido mencionando, la presencia de moléculas de ATP que al hidrolizarlas doblan los cuellos de la miosina, como ya habíamos visto, y permiten que se vayan recorriendo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. ¿No? Bien. ¿Qué sucede después de este fenómeno? Bueno, ¿cómo quedaron? Las cabezas de miosina estaban aquí y después de doblarse, pues se corren por lo menos un lugar. Si gasto más ATP, pues si requiero de una mayor contracción, pues las voy recorriendo más. Entonces, iniciaron aquí y se van recorriendo. Eso me va acortando las sarcómeras y si voy sumando todas las sarcómeras de todas las fibras de todo músculo, pues eso es lo que va a generar la contracción. Pero me queda una troponina, que es la troponina I,
¿Para qué me va a servir? Su nombre dice inhibitoria. ¿Ok? Para que yo pudiera separarlas nuevamente y regresarlas a su sitio original, necesitaría volver a gastar ATP. Entonces, sería un gasto pues, muy innecesario o requeriría de grandes cantidades de energía todavía mayores a las que utilizamos para poder relajar el músculo. Entonces, lo que hacemos ahora es que interactúa la troponina I y esta troponina I me permite que se separen momentáneamente las cabezas de miosina y que nuevamente entre la tropomiosina y las bloquee. Al momento que se separan después de la interacción con la troponina I, los cuellos se enderezan y se recorren a su lugar. ¿Ok? Y el espacio se recupera mediante la elasticidad de la titina que ya mencionamos. ¿Sí queda claro esto? Doctor, Sí. ¿Alguna duda? Ok, bien. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el calcio? Aquí está mi complejo de troponinas. ¿Ok? La C, la T y la I. Ya. Activo la I, se separan, vuelvo a meter a la tropomicina, pero el calcio sigue aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues nuevamente me activaría la troponina C, etcétera, etcétera, y esto se repetiría y nos provocaría quizás un fenómeno de tetania. Para evitar eso, el principal mecanismo de relajación muscular es la activación de las bombas de calcio, ¿ok? Que se les denomina bombas cerca con S, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si se acuerdan, aquí está terminal nerviosa, esto, ya sabemos, se activa, se despolariza, entra calcio, esto es muy importante, entra calcio de los túbulos T y sale calcio de los retículos. Entonces, después de que se dio todo este mecanismo de contracción, yo activo a estas bombas cerca, que van a estar aquí, van a estar aquí y van a estar aquí. ¿Qué hacen? La que está en el retículo, pues regresa el calcio al retículo. La que está en el túbulo T, regresa el calcio al túbulo T. Y la que está en la membrana, saca calcio hacia el líquido extracelular. Entonces, la activación de estas bombas de calcio, que evitan que permanezca libre en el citoplasma, son el principal mecanismo de relajación. ¿Okay? El primero, el más importante. Si yo no quito el calcio, este fenómeno se va a estar repitiendo. ¿Cuál es el segundo mecanismo de relajación? Pues es que ya mencionamos la activación de la troponina I. ¿Para qué? Para evitar la interacción nuevamente entre actina y miosina. ¿Alguna duda, chicos? no, doctor. Bien, entonces en cuanto a la contracción, vamos a hacer un pequeño resumen. Para ya concluir este tema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tengo que mandar una señal proveniente de mi médula espinal. ¿Qué tipo de neurona es la que manda esa señal? ¿Cómo se llama? Motoneurona. Motoneurona. ¿Motoneurona qué? ¿Alfa? Alfa. Sí, ojo, ojo con el alfa, motoneurona alfa, porque tenemos las gamma, que no las hemos visto, y las beta, perdón. Ok, entonces son las motoneuronas alfa. ¿Qué tipo de fibras son o a qué velocidad transmiten? Era de 70 a 120. Claro que sí. Metros por segundo. Perfecto. Así es como ya les van a preguntar en sus exámenes, ¿ok? Tipo de fibra o a qué velocidad, etcétera. Entonces es una fibra de tipo 1A, ¿ok? O A alfa. Por eso se llaman motoneuronas alfa. ¿Por qué? Porque están formadas por fibras A alfa o 1A. La clasificación ya la tienen y sí, efectivamente son las más rápidas. ¿A quién le van a mandar la señal? Pues al músculo, ¿ok? ¿Qué tipo de señal mandan? ¿Qué neurotransmisor liberan? Acetilcolina. Claro, acetilcolina, ¿ok? ¿Cómo se llama el receptor que la va a captar? N1. Correcto, nicotínico de tipo N1. ¿Cómo funciona?
¿O por cómo está canales clasificado? ligando receptor. Sí, es un canal ligando dependiente. ¿Canal de quién? ¿Sodio? 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 De sodio, ¿ok? Ojo, chavos, eso es lo que ya tienen que saber y eso es lo que se les va a preguntar en sus exámenes. Entonces, mando la señal a través de la médula espinal, libero acetilcolina, la capto por un N1 y permito la entrada de sodio. Ya sabemos que eso me va a permitir que se despolarice toda mi membrana y aquí en mis túbulos T voy a permitir la entrada de calcio. ¿Cómo se llama el canal de calcio que está en los túbulos T? Hidropiridina. DHP. Si DHP o sensible a dihidropiridinas, recuerden que es un canal voltaje dependiente. ¿Cuál va a ser el estímulo de voltaje? La despolarización por la entrada de sodio a través del N1. Ya tengo el calcio dentro. ¿Qué sigue? Tengo que sacar calcio de mis retículos. ¿Cómo se llama el canal de calcio que permite la salida de los retículos? Sensible rianodina o canal RIA. Perfecto. Bien, hasta aquí creo que ya no hay ninguna duda. Y luego viene lo que acabamos de ver. ¿Qué va a pasar con ese calcio? Se va a activar a la troponina C. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la troponina C? ¿Actuar sobre quién? Tropomiosina. No, antes. Eh, ¿A quién va a activar la C? Troponina T. Claro, a la T. A la troponina T. Y ahora sí, esta va a desacoplar a la tropomiosina. Quita la tropomiosina y en ese momento se da la interacción actina-miosina. Recuerden esto, hidrolizar el ATP para que se dé la contracción. Y al final, de regreso, los dos mecanismos de relajación, ya mencionamos, son la troponina I y las bombas de calcio, que regresan este calcio al retículo y este calcio al túbulo. Y si queda por ahí calcio, también lo sacan al medio extracelular. Perfecto. ¿Alguna duda con estos mecanismos de la contracción, chicos? No, ¿No? doctor. Bien, vamos a ver otros detalles, ya no de fenómenos, sino algunos conceptos que son importantes en cuanto a la contracción. Bien, entonces, estamos hablando de lo siguiente. Yo tengo un músculo, ¿no? Ok, que está compuesto a su vez por fibras. Solo una disposición ahí de fibras, que a su vez estas fibras están compuestas por sarcómeras. Bien, entonces el primer concepto del que vamos a hablar es un fenómeno que se denomina reclutamiento. ¿Alguien sabe qué es el reclutamiento? Reclutamiento muscular. Es la activación progresiva de unidades motoras para hacer una acción determinada, dependiendo de la intensidad. Exactamente, es una activación progresiva de fibras musculares a través, como tú lo dijiste, de unidades motoras. Entonces vamos a ver, activación progresiva. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongan que tienen aquí un sujeto que tiene una pelota, ¿no? ¿Okay? Yo puedo patear esta pelota, empujarla solo con mi pie y que se desplace hasta aquí, ¿ok? O puedo patearla con mucha fuerza y que se desplace varios metros. ¿Estamos de acuerdo? El movimiento va a ser básicamente el mismo. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Por qué el mismo? Pues porque voy a utilizar los mismos músculos para mover a mi extremidad inferior. ¿Qué es lo que va a variar? La fuerza o la intensidad del movimiento. ¿Ok? Si solo lo empujo, pues se va a mover unos centímetros y va a rodar muy poquito. Pero si la pateo con toda la fuerza, la voy a desplazar por una longitud mayor. Entonces, para lograr estos cambios de intensidad, pues vamos a utilizar el fenómeno del reclutamiento, que es precisamente, como su compañera, una activación progresiva. Entonces, tengo aquí mi médula espinal. ¿Ok? Ya sé que aquí están mis motoneuronas alfa, y estas motoneuronas alfa van a venir a inervar a un músculo.
¿Ok? Aquí vamos a ver otros conceptos, ¿no? Bien, el concepto de placa motora ya lo vimos. ¿Qué es la placa motora? La sinapsis entre una neurona y una fibra muscular. ¿Qué es una unidad motora? ¿Quién me dice? Es una motoneurona con varias fibras. Exactamente, es la unión de todas las terminales de una motoneurona con sus respectivas fibras. Entonces vamos a suponer que aquí tengo una motoneurona que antes de llegar al músculo se divide en varias fibras. ¿Ok? Esto sería una unidad motora. ¿Ok? Todas las terminales de una sola neurona que se conectan con sus respectivas fibras musculares. O sea, todas las placas motoras que formo de una sola neurona. Tenemos motoneuronas que hacen esto y tenemos motoneuronas que van directamente y forman una sola. ¿Ok? Entonces, la placa es la conexión entre un botón y su fibra muscular. Y la unidad son todas las placas motoras que corresponden a una sola neurona. Entonces, ¿qué sucede? Para realizar el movimiento que estamos mencionando, si yo solo quiero empujar la pelota, pues probablemente solo necesite activar unas cuantas neuronas que van a activar a su vez a unas cuantas fibras musculares. Si quiero incrementar la intensidad de ese movimiento, pues activo un par más que van a hacer, pues van a activar a otras fibras musculares. Y si quiero hacerlo con toda mi fuerza, pues voy a activar a todas las neuronas que van a esos grupos musculares, que van a activar a su vez a todas las fibras de ese grupo o de ese músculo, y eso va a hacer que se incremente la intensidad. ¿Ok? Entonces, el reclutamiento tiene dos finalidades. Una, darle precisión. Bueno, no, es que la precisión es esto. Modular, vamos a decir que su final es modular la intensidad. Y su otra función, que es indirecta, pues es ahorrar energía. Si yo todos los movimientos que quisiera hacer los hiciera con toda la fuerza que me permiten mis músculos, aparte de que serían disfuncionales, pues estaría gastando demasiado ATP. ¿Ok? Entonces, así modulo la intensidad, puedo hacer movimientos muy suaves y el mismo movimiento con mucha fuerza. Y eso me permite ahorrar energía. Entonces, el concepto correcto es el que dijo su compañera, activación progresiva de fibras musculares mediante precisamente la activación de unidades motoras. Entonces, si con una unidad motora me es suficiente para hacer un movimiento, pues no voy a gastar energía en activar más. ¿Okay? Si con dos, si con tres, etcétera, así, hasta que logre el total, que es cuando realizamos un esfuerzo más grande. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Otro concepto que vamos a ver es el de fatiga muscular. ¿Quién me dice qué es la fatiga muscular? Es la incapacidad de mantener un movimiento. Ok, está muy cerca, pero no es exacta. Más que mantener, ¿qué dirías? Disminución. Generar, más que mantener sería generar. Entonces, la ¿Debilidad? fatiga muscular, ¿qué dijeron al final? ¿Debilidad? Ok, la debilidad va a ser una manifestación de la fatiga, pero no son sinónimos. Okay, la fatiga muscular la vamos a definir como la incapacidad para generar movimiento. Okay, por eso corregimos hace rato que dijeron mantener. Okay, mantener es que sí se generó y lo sostengo. Y en este caso no se puede generar. Okay, entonces la fatiga muscular es la incapacidad de generar un movimiento. Okay, o de generar, perdón, un segundo movimiento. Es algo parecido a los periodos refractarios. ¿Se acuerdan que los periodos refractarios eran el tiempo en el que no puedo generar un segundo potencial de acción? Aquí no puedo generar un segundo movimiento. Siempre les pongo un ejemplo que no se les olvida. A todos les pasó alguna vez cuando iban en la primaria que los formaban antes de entrar a sus salones y los ponían a tomar distancia, ¿sí o no? Sí. Y alguna vez les pasó que los castigaban o se portaban mal o no se formaban, etcétera, y los dejaban con el brazo extendido ahí un buen rato, ¿ok?
¿Qué pasaba cuando tenían el brazo extendido ahí por varios minutos? ¿Qué les pasaba? Te cansas. Se Dolor. cansan, ¿ok? Duele, nos cansamos y tenemos que agarrarnos del hombro del de enfrente porque si no, se nos vence el brazo, ¿sí o no? O Sí. recargarnos ahí. Bien, ahí tenemos dos fenómenos. Uno es el reflejo, un reflejo de protección que vamos a ver en la siguiente clase, pero otro tenemos es la fatiga muscular. Entonces, el hecho de mantener nosotros nuestro brazo en extensión a esta altura, que es un movimiento que gasta energía, porque estoy generando contracción, me permite o me lleva a la incapacidad de seguir, de generar un segundo movimiento. Ya se nos cae el brazo y no lo podemos volver a levantar durante unos segundos. ¿Ok? Eso es la fatiga muscular. ¿Ok? Ya después de que genere una contracción, no puedo generar una segunda contracción. ¿Por qué pasa este fenómeno? Bueno, pues pueden ser dos cosas. Una, que disminuya los niveles de calcio, que ya vimos que es el factor más importante, y la otra, que disminuyan los niveles de ATP. ¿Ok? Hay músculos que se fatigan más fácilmente que otros. ¿Ok? De eso lo vamos a ver ahorita. Al igual que de las fibras nerviosas, hay una clasificación de fibras musculares. Entonces, dependiendo del tipo de fibras, pues algunas se fatigan más fácilmente que otras. ¿De qué va a depender eso? Pues de la cantidad de ATP e indirectamente de la cantidad de oxígeno que éstas tengan, porque obviamente pues es necesario para producir el ATP. Entonces, la fatiga es la incapacidad para seguir generando movimiento. ¿Ok? Bien, ¿qué otro concepto es importante? Tenemos el concepto de tetania. ¿Alguien sabe qué es la tetania? Es una contracción sostenida y que pues va a tener ausencia de relajación del músculo. Eso, exactamente. Lo último es lo más importante. Es una contracción sostenida. Si yo aquí cierro mi puño y lo mantengo ahí, estoy haciendo una contracción sostenida. Pero en el momento que yo quiera, lo relajo. La característica es que es ausente de relajación. No la vamos a poder relajar. Se queda en contracción. Que la tetania normalmente se da por desequilibrios hidroelectrolíticos, donde no podemos eliminar el calcio de la fibra y, como decíamos hace rato, si yo no lo quito de la fibra, pues va a estar activando constantemente a la troponina C y va a estar generándose la contracción de manera constante. Entonces, contracción sostenida en ausencia de relajación. Esa es la tetania. Déjenme ver qué otro concepto hay que dar. Los tipos de contracción. Bien, ok. Otro concepto antes de es el de tono muscular. ¿Alguien sabe qué es el tono muscular? Que a pesar de que los músculos estén en reposo, tienen cierta actividad muscular. Sí, exactamente. Es el grado mínimo de contracción. Es Aún, una contracción pasiva, ¿no? exactamente, aún en reposo. Entonces aquí, para que se entienda muy fácilmente, todos hemos ido alguna vez a la carnicería y pues vemos los trozos ahí de carne. Si han tenido la curiosidad alguna vez de tocarla, se siente muy flácida, ¿ok? Muy aguada. Si nosotros tocamos ese músculo que está ahí ya desconectado de su inervación y tocamos nuestros músculos, hay una diferencia, ¿ok? Sin necesidad de que hagamos nosotros ningún esfuerzo, hay una diferencia en cuanto a su tono o, por así decirlo, a su consistencia. Como estos trozos de carne ya perdieron toda inervación, ¿ok? Ya pierden su tono. Y nosotros, que sí estamos inervados, siempre tenemos un grado mínimo de contracción. Como dijo su compañero, es una contracción pasiva. Eso quiere decir que está en el reposo. ¿Para qué nos sirve el tono muscular o para qué nos sirve este grado mínimo de contracción? Para que nuestras fibras estén activas, ¿ok? Y las podamos utilizar en el momento que queramos. Sabemos que de la médula vamos a mandar señales a muy alta velocidad, hasta 120 metros por segundo. ¿Ok? Si mis músculos no tuvieran tono, de nada me serviría mandar una señal tan rápida si me tengo que esperar a que se empiecen a activar todas una por una, que digamos de alguna manera que calentemos ese músculo
para que pueda llevar a cabo su acción. Entonces, para que el músculo pueda responder a señales así de rápidas, necesitamos que siempre esté activo. ¿Cómo lo voy a mantener activo? Con un grado mínimo de contracción. Entonces, si nosotros perdiéramos la inervación de alguna parte, los músculos que están ahí perderían también su tono. El tono va a estar dado, lo vamos a ver en la clase de reflejos, por unas motoneuronas más chiquitas que están aquí, que se llaman motoneuronas gamma, ¿ok? Que estas se dedican a generar y mantener el tono muscular. Vamos a ver también que participa el sistema vestibular, el cerebelo y la propia médula, pero la transmisión para los músculos se da a través de motoneuronas gamma. Por eso hace rato les hacía énfasis en que le pongan siempre si es alfa o en este caso si es gamma, porque si solo me dicen motoneurona, pues no me están dando ningún detalle. Incluso yo podría pensar que es una motoneurona superior que viene de la corteza hacia la médula. Entonces es importante la nomenclatura. Bien, entonces el tono es el grado mínimo que tenemos aún en reposo y me sirve para mantener a mi músculo activo y para poder dar respuestas de manera rápida. ¿Alguna duda? No. No, doctor. Bien, ok. Ya por último, vamos a ver los tipos de contracción. Tenemos dos tipos de contracción. Déjenme revisar aquí el programa. Sí, bien. Los tipos de contracción. Tenemos dos. Una que se denomina isotónica y otra que se denomina isométrica. Ya conocemos el tono, entonces ya podemos entender los conceptos. Iso, pues quiere decir igual, ¿no? Okay. El mismo tono y la misma longitud. Y aquí vamos a poner otro ejemplo muy sencillo. Supongan que tenemos aquí un sujeto que tiene aquí una cubeta, ¿sale? Si la cubeta está vacía, pues la podemos levantar fácilmente, ¿sí o no? ¿Ok? Pero si la cubeta estuviera llena de agua, ¿ok? Nos cuesta más trabajo, ¿sale? Al momento que queremos cargar la cubeta, ¿ok? Lo primero que notamos es que se tensan nuestros músculos, ¿ok? Cuando solo se tensan los músculos y no generamos movimiento, se denomina una contracción de tipo isométrico. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la longitud. Entonces, por ejemplo, si yo cuando exploro en un paciente, pues una de las pruebas que hacemos es la de fuerza muscular. Ponen su mano aquí y le piden que la venza. Entonces, lo que tiene que hacer él es empujar su mano. ¿Okay? Si yo hago mucha fuerza, ¿okay? Al momento de empujar, lo único que noto es que se tensan mis músculos, pero no estoy generando desplazamiento. Entonces, es una contracción de tipo isométrico. ¿Y la isotónica cuál es? Bueno, con este ejemplo, si yo levanto la cubeta vacía, pues la puedo mover básicamente como se me pegue la gana. O otra forma más sencilla, si yo levanto este objeto que casi no tiene peso, ¿okay? Estoy generando movimiento, lo estoy desplazando, y si notan o si tocan, pues mis músculos no generan tensión, mantienen su tono. Por eso se denomina contracción isotónica. Entonces, dicho de otra manera, si me desplazo en la isotónica, voy a observar desplazamiento. Y en la isométrica voy a observar tensión. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, ok. Estos conceptos son importantes. Ahora, nuestros músculos tienen de ambos tipos, porque vamos a ver también que tienen de diferentes fibras musculares. ¿Ok? Entonces, este mismo movimiento que hago de levantar la cubeta vacía es el mismo que voy a hacer para levantar la llena. ¿Qué voy a hacer para levantar la llena? Primero voy a hacer reclutamiento. Voy a activar un mayor número de unidades motoras para activar un mayor número de fibras musculares. ¿Ok? Y al inicio voy a observar la tensión. Si sigo reclutando, seguramente voy a observar también desplazamiento. Entonces voy a tener una contracción combinada. Aunque no están peleadas, no puedo hacer solo isometónica o no puedo hacer solo isométrica. Va a depender del tipo de esfuerzo o del tipo de trabajo que queramos realizar. ¿Okay? Pero esas son las características. Entonces, en la isotónica, mantengo el tono y genero movimiento. Si yo muevo así mi mano, estoy haciendo contracciones isotónicas, porque no observo ni palpo ningún tipo de tensión. Y en isométrica es cuando hacemos esfuerzos muy grandes, por ejemplo, querer empujar algo, etcétera, donde no tenemos desplazamiento o no al inicio, pero sí observamos un incremento muy importante en la tensión.
Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? No, doctor. No, doctor. Bien, vamos a terminar dándoles algunos últimos conceptos. Creo que ya abarcamos todo lo de músculo. Sí, nada más vamos a ver. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando falla o qué fallas podemos tener aquí? Vamos a regresar al inicio de la contracción. Mi célula, ya sabemos, es una motoneurona alfa. Mi fibra muscular, mi receptor N1, mi canal HP, y acá adentro mi canal de rianolina. Bien, vamos a hablar de manera muy sencilla, o más bien les voy a dejar que revisen los conceptos, ¿ok? Aquí libero acetilcolina. Ya sé que se tienen que pegar dos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del potencial de acción, que vimos algunas toxinas como la TTX, la STX, el tetratilamonio, etcétera. ¿Ok? Tenemos otra toxina que se llama D-tubocuranina y se le conoce comúnmente como curare. ¿Qué hace esta D-tubocuranina? Bloquea al canal de sodio N1. Entonces, mando la señal a través de mi neurona, libero acetilcolina, pero ¿qué creen? No se puede pegar al receptor. ¿Qué va a pasar con la fibra muscular? ¿No se va a contraer? No se va a contraer porque no despolarizo, por lo tanto no meto calcio, no saco calcio, no activo al complejo de troponinas, no puedo tener interacción actina-miosina. ¿Ok? Entonces, la D-tubocuranina bloquea al receptor N1. ¿Cuál va a ser la principal manifestación? ¿Cómo van a saber que un sujeto esté intoxicado por esto? Parálisis. Claro, vamos a tener parálisis. ¿Por qué? Porque al no despolarizar a mis células, por más señales que yo mande de mi médula espinal, no voy a poder generar contracción. Entonces voy a tener parálisis muscular. Bien, esa es una. ¿Ok? Y de tarea, les voy a dejar, bueno, de toxinas, entonces ya tenemos la tetraotoxina, saxitoxina, tetretilamonio, la guabaína, que también vimos en aquella ocasión. Acuérdense que bloquea a la bomba de potasio, y la de tubucorina. Nos faltan un par más que vamos a ver más adelante. Pero bien, ahora tenemos otro problema. ¿Okay? ¿Qué pasa si libero acetilcolina y no tengo receptor? ¿Qué le va a pasar aquí? Pues igual no se va a despolarizar. Claro, así yo libere 3 kilos de acetilcolina, pues no tengo quien la reciba, no tengo quien la capte. ¿Ok? Entonces, la falta de receptor me va a provocar eso. Pero vamos a suponer que sí tengo receptor. Tengo mis receptores bien expresados, pero mi neurona no puede liberar acetilcolina o no libera la cantidad adecuada. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Y estos dos últimos detalles que acabo de mencionar son dos trastornos muy importantes. Uno de ellos se denomina miastenia grave y el otro se denomina síndrome Dayton-Lambert. En estos dos las características son las mismas. ¿Qué voy a observar? Lo primero que voy a observar, aquí sí, que mencionaron hace rato, va a ser debilidad muscular. ¿Por qué no parálisis de manera directa? Porque son fenómenos progresivos. Los receptores no desaparecen todos juntos. ¿Okay? Normalmente es un problema autoinmune y van desapareciendo uno tras otro. Entonces, si debo de tener 100, pues de repente tengo 80, luego me baja 60, 50, etcétera, y va siendo progresivo. Me va a mostrar primero debilidad, me va a costar trabajo iniciar el movimiento o generar este movimiento de alta intensidad. Y va a llegar, sí va a llegar definitivamente un momento en el que el cuadro se vuelve grave y ya tengo parálisis. Estos sujetos, normalmente cuando llegan al punto de la parálisis, tienen afección de los músculos respiratorios y mueren de asfixia. Ya no tienen capacidad para contraer los músculos de su caja torácica, por lo tanto, no pueden respirar. Bien, la diferencia entre uno y otro, pues es o falla la acetilcolina o falla el receptor. ¿Ok? Entonces nada más les voy a encargar que lean cuál es cuál, en cuál falla el receptor, en cuál falla
el neurotransmisor. Los cuadros son muy parecidos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que está fallando es la interacción entre la neurona y el músculo. Pero la diferencia es si en uno no se expresan los receptores o si en el otro no hay liberación del neurotransmisor. ¿Sí queda claro? Cierto. Bien, y ya por último, para concluir la clase de hoy, bien, al igual que en la clasificación de las fibras nerviosas, tenemos la clasificación de las fibras musculares. ¿Alguien ya la vio por ahí? ¿Son las tipo 1 o fibras oxidativas lentas y esas fibras? Exactamente, son las que denominan fibras rojas o fibras blancas. Vamos a verla de manera muy sencilla. Como ya vimos los conceptos, pues ya se va a entender, de manera más sencilla. Entonces, bien, tenemos dos tipos de fibras. En algunos sitios marcan 3, pero realmente son 2. Entonces, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. ¿Ok? ¿Qué diferencia vamos a encontrar en estas? Bien, a las fibras tipo 1 normalmente son las que denominan fibras rojas y a las tipo 2 se les denomina fibras blancas. ¿Por qué se da esta clasificación por color? Bueno, no es realmente que sean así, sí cambia un poquito la coloración, pero realmente no es por eso, sino por la presencia de la mioglobina. La mioglobina es una proteína globular muy parecida a la hemoglobina. La diferencia, la hemoglobina sabemos que sirve para captar 4 moléculas de oxígeno que van a servir como reservorio y transporte dentro de nuestro sistema circulatorio. En el caso de la mioglobina, solo nos permite captar una molécula de oxígeno y va a servir como reservorio dentro del músculo. ¿Para qué me va a servir este oxígeno? Pues para producir ATP. Recuerden que el ATP es muy importante para la contracción muscular. Entonces las rojas tienen alta concentración de hemoglobina. Pasa lo mismo que con la sangre, tienen un grupo hemo y por eso les da ese color. Y las blancas no tienen hemoglobina o tienen menos, ¿no? Por lo tanto, no se ven tan rojas. La sangre tiene esa coloración por la presencia de esto. Bien. Ahora, además de esto, o más bien esto nos va a permitir tener diferentes conceptos. Uno de ellos, pues, es su capacidad de fatigarse. Como esta tiene un reservorio, se considera que es una fibra resistente a la fatiga. ¿Ok? ¿Se acuerdan? La fatiga, digamos, si yo mantengo la contracción, pues obviamente me voy a acabar el ATP. Por lo tanto, después ya no voy a poder, aun cuando relaje todo, ya no voy a poder generar hasta que recupere mis niveles de ATP. Estas, como tienen un reservorio de oxígeno, pueden producir ATP, por lo tanto, resisten más la fatiga. Y las blancas se consideran no resistentes o poco resistentes, o dicho de otra manera, pues se consideran fatigables. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia tienen? Bueno, en cuanto a su velocidad de contracción, estas se consideran lentas y estas se consideran rápidas. ¿Ok? Las fibras blancas, ejemplos de fibras blancas pueden ser los músculos motores oculares externos, que los movimientos que hacemos con ellos son muy finos, son muy rápidos, ni siquiera los percibimos a veces, ¿ok? Pero no los podemos mantener durante mucho tiempo, nos comienzan a dar dolor y se cansan fácilmente, ¿ok? Lo mismo con los músculos de las manos, etcétera. Entre más fino sea el movimiento, más número de fibras blancas vamos a requerir. ¿Okay? Y menos tiempo lo podemos mantener. Y estos, los fibras rojas, pues son normalmente los músculos posturales, los de la masa común, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se mantienen en posiciones contráctiles durante mucho tiempo y tampoco lo percibimos. Quiere decir que tienen un muy buen reservorio y que están produciendo su ATP. ¿Okay? Esas son las principales características. Existe un tercer tipo que a algunos autores les gusta, a mí personalmente no, que les llaman 2A. Entonces, estas les tendríamos que poner 2B y a las 2A les denominan
fibras rosas y tienen un poco de mioglobina, tienen media resistencia, tienen media fatiga y son de media velocidad. Para todos son medio, también se les denomina fibras intermedias. Digamos que de alguna manera no es tan oficial el término, más bien podrían ser grupos conjugados, donde tengo fibras rojas y fibras blancas. Entonces nos quedamos con el tipo 1 y el tipo 2. Recuerden las características, el color depende de la mioglobina. Si tengo reservorio, bueno, y su tipo de metabolismo, ¿no? Pues estas obviamente son aerobias, por eso tienen la mioglobina y el reservorio de oxígeno, y estas son anaerobias, por eso tienen, más bien por eso no lo requieren. Esas serían las principales características. Ejemplos ya mencionamos, y por ahí hay una tablita igual que la que les di de sistema nervioso, se las mando ahorita al chat para que la tengan de referencia. Y creo que nada más. Entonces, las rojas son así por la hemoglobina, son aerobias, son lentas para su contracción, la velocidad es en cuanto a la contracción, no a la transmisión, y son resistentes a la fatiga. Las blancas, otra vez, no tienen menos hemoglobina, no, son menos resistentes, son rápidas para su contracción y son anaerobias. ¿Alguna duda con esto? Doctor. No. Bien, ok. Bueno, con esto terminamos la parte de músculo.